Foro Café Radio presenta Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos a su programa Aquí, Ahora, Hoy. Yo soy Leticia González, consteladora familiar, y agradezco su sintonía para escucharnos a través de Foro Café Radio. Este programa está hecho para ti y tu bienestar, y a través de constelaciones familiares sentirás y sanarás tus emociones y entenderás por qué y para qué estás aquí, ahora, hoy. Sean todos bienvenidos. Comenzamos. Buenos días a todos. Perdón esta pausa en la que entré, pero como verán estamos retomando ya las transmisiones desde la cabina de Foro Café Radio, con todas las medidas higiénicas de prevención, de precaución, sanitizantes, etcétera, etcétera. Pues reanudamos esta etapa con una nueva mirada respecto a lo que estamos viviendo, con entusiasmo y con la confianza de que todo pasa, todo llega, todo pasará, todo termina, nada es para siempre. Luego entonces, pues es un gusto estar aquí. Le decía yo a mis compañeros de los que están en cabina que hay cosas que se olvidan, entonces no sabía cómo compartir ahorita, por eso nos tardamos un poquito, pero ya estamos aquí nuevamente retomando las transmisiones de su programa Aquí, Ahora, Hoy, desde la cabina de Foro Café Radio. Quiero iniciar, como siempre, agradeciendo el apoyo que tuve durante los programas que de manera virtual, a través de un escenario virtual, se realizaron las transmisiones a Valentina, a Beto y a César, que no pudieron pasar mis redes sociales, pero bueno, ya ahorita estamos en esta nueva etapa. Les agradezco su sintonía y les pido, y como siempre, que si tienen alguna pregunta, algún comentario respecto al contenido del programa, pues me lo hagan saber. La audiencia espero que siga siendo la misma. No había habido esta continuidad y posiblemente la falta de transmisión desde la cabina pueda afectar, pero sin embargo retomaremos con el entusiasmo que siempre ha caracterizado. Bien, el tema de este programa es el duelo no resuelto y la pérdida. Esto es un tema muy, relativamente presente por la situación en la que estamos viviendo. Los duelos no resueltos, por la trascendencia, por el fallecimiento de familiares, de amigos, las pérdidas que se han vivido durante esta etapa. Entonces vamos a tratar de abordarlo desde la manera más sencilla y más entendible para poder digerir todos estos duelos no resueltos y estas pérdidas que se han tenido a lo largo de estos meses, ya casi un año de vida. Y de hecho en la vida están siempre presentes, pero ahorita en esta etapa más. Bien, en el banner, como siempre es una costumbre, se han formulado 3 preguntas. Una de ellas dice: ¿cómo son tus sentimientos ante el duelo y la pérdida? Eso es muy importante, reconocer qué emociones y sentimientos se están teniendo ante un duelo y una pérdida. Y ahorita vamos a explicar un poco el significado de cada uno de ellos. Después es cómo identificar este duelo no resuelto y cómo sanarlo, cómo ir tomando conciencia de lo que no estamos dándonos cuenta de manera consciente, para poder ir sanando poco a poco, pasando las etapas y poder tener una mejor calidad de vida, una aceptación y salir adelante. Y la tercera es cómo es la mirada al duelo no resuelto y la pérdida desde constelaciones familiares. Bien, iniciaremos por decir que el duelo es cualquier pérdida. Es una despedida de algo o de alguien con quienes hemos estado
vinculados. Recordemos que una de los pilares de las constelaciones es precisamente el vínculo y la pertenencia. Este tema de la vinculación nos lleva al momento en que cuando hay una pérdida o un duelo, y la pérdida puede abarcar muchos entornos, hay un duelo necesariamente, porque es una despedirse de algo con lo que hemos estado estrechamente vinculados. De otra manera no habría este dolor, no habría esta transición de emociones y de sentimientos cuando no hay esta vinculación estrecha con algo o con alguien. Los duelos no solamente son pérdidas de miembros de nuestro sistema familiar, también es por pérdida o ruptura de relaciones de pareja u otro tipo de relación que establecemos con el mundo, en el colectivo en que nos movamos. Por ejemplo, la pérdida con los hijos, y no necesariamente porque trasciendan, no necesariamente porque hayan trascendido por una enfermedad, por lo que sea, sino porque hay un distanciamiento a veces necesario para la mejor relación con el sistema familiar, y a veces por decisión de uno u otro, sea el padre o sea la hija o el hijo. Pero finalmente, los duelos que más se están viviendo en esta época en la que nos está tocando vivir son los duelos por la trascendencia de algún ser querido, de alguna familiar, y también las rupturas de pareja, porque en esta etapa, ya lo hemos hablado en programas anteriores, que este confinamiento nos ha venido a hacernos conscientes y a darnos cuenta de todas estas costumbres y este conocimiento de fondo con las gentes con las que vivimos, principalmente con la pareja y con los hijos, si es que hay este entorno. ¿Por qué? Porque nos vamos dando cuenta de cómo se van manejando, cómo van reaccionando, hay mediación, hay conciliación para poder seguir adelante en esto. Y al principio pues sí era como que todo acorde por el temor que daba esta situación, pero con el tiempo se fueron naciendo o renaciendo estos sentimientos de temor, de miedo, de desesperación, de angustia ante la pérdida no solamente de lo emocional, sino de la estabilidad, del equilibrio, de la pérdida económica que ha tocado y ha trastocado a infinidad de personas, infinidad de situaciones, que eso también es un duelo, es la pérdida. Por ejemplo, si hay que cerrar un negocio, pues es la pérdida de este cierre porque ya no hay los ingresos, porque hay que despedirse de clientes, es la pérdida, como decía yo, de algo o de alguien con quienes hemos estado estrechamente vinculados. Estos duelos alteran necesariamente el equilibrio emocional y se convierten en emociones y sentimientos que, si se quedan estancados, van a generar una infelicidad y, en consecuencia, la imposibilidad de crecer a reconocer, como vamos a ver las etapas del duelo, aceptarlo y seguir viviendo con una nueva meta, con una nueva forma de ver la vida, con una forma diferente de conceptualizar lo que antes conocíamos como estas vivencias con esta persona o con este colectivo en el que nos moviéramos, y fue y se perdió, a transitar hacia una nueva forma de vivencia. Una separación, por ejemplo, un duelo se presenta por una separación de pareja, por una mudanza, por un cambio de casa, por un cambio de ciudad, por un cambio de entorno. Por ejemplo, hay quienes han tenido que radicar o irse a vivir a otros lados porque las rentas ya no fueron suficientes, porque por N circunstancias, porque la soledad no es la misma estando solos en situaciones o en condiciones normales que en una situación pandémica donde se requieren cuidados. Entonces, ha tenido que haber mudanzas por estas causas, por rupturas, por muchas cosas, y el hecho de hacer una mudanza implica despedirse de todo aquello con lo que durante mucho tiempo se estuvo conviviendo, con aquellos muebles, con aquellos objetos, con aquellos todo lo que nos fue familiar, despedirse de
de los recuerdos de un lugar. Entonces, esto también representa un duelo, como también es un despido del trabajo. Cuando en estas circunstancias hemos sido o han sido despedidos o se ha tenido que despedir a empleados, representa también una pérdida y en consecuencia viene un duelo. ¿Por qué? Porque se perdió un entorno de estabilidad. Como también una pérdida o un duelo es cuando viene alguna etapa a su final, por ejemplo la infancia, saliendo de la primaria, pues que ahí puede ser que no sea tan consciente, aunque sí se ha demostrado que sí, que los niños salen de la etapa de la infancia y llegan a la secundaria, termina esa etapa y llegan a la preparatoria, y siempre hay este duelo por la pérdida de los amigos, pero es relevante, pero no para el caso que estamos ahorita hablando, pero lo quise mencionar porque también es una parte de esta. Son situaciones muy dolorosas que necesariamente van a construir un duelo. Sin embargo, recordemos que nada es permanente, todo cambia y se va. Y debemos acostumbrarnos a la pérdida, al fin de las cosas. Todo tiene un principio, todo tiene un fin. Y en el ámbito de la vida de todos y cada uno, como lo he dicho en otras ocasiones, todos tenemos una fecha de caducidad que no se sabe y que en algún momento va a llegar, y que ahorita, pues ante este temor de lo que se está pasando, pues hay que tomarlo de la mejor manera, sin miedo, sin temor, pero sí con mucha precaución y prevención. Bien. Luego entonces, el duelo es la respuesta emocional de una persona ante la experiencia de una pérdida. Yo quisiera pedir, esto ya lo extrañaba, debo decirlo, pedirles a mis compañeros de cabina que me apoyan, a Beto y a César, transmitir la imagen número 1, por favor. Y en esta imagen número 1, el pensamiento es: en estos días, una nueva modalidad de vida ha llegado y está delante. Una nueva forma de mirar lo que pasa y pasará está y estará presente. Valoremos la llegada del nuevo mañana con la conciencia de la enseñanza, del aprendizaje, de la pérdida, pero también de la ganancia. Y tomemos lo mejor y más sano para el corazón y para el alma. Aún habrá mucho por escribir. Aún habrá mucho por vivir. Si vemos de fondo y analizamos de fondo estas palabras, pues sí, todavía hay mucho por escribir, hay mucho por vivir en un nuevo entorno, en un nuevo concepto de vida y en una nueva formalidad, con y sin pérdidas. Lo importante es salir adelante de la mejor manera y lo vamos a abordar ahorita. Quiero hacer una pausa para saludar a Mario, gracias por sintonizar. Marta, hola querida Marta, buenos días. Atenta, yo también atenta. A Carmen Lara también le quiero mandar un afectuoso saludo. Gracias, Carmen, por sintonizarnos. A Valentina, gracias mi querida Valentina por tu escucha. A Irma Isabel Rosendo Ceballos le agradezco que sintonice y que le sean de interés estos programas también. A mi hermana María Luisa, que también lo está viendo, que ahora sí te leo, ahora sí te mando un saludo y lo recíproco. Entonces, a los que me estén oyendo y que no se pueden ver a través de aquí, también les mando un saludo a todos y cada uno, y les pido a todos que si tienen algún comentario en este tema tan sensible, lo formulen. Aquí estoy para poder y tratar de contestarles. Bien, es muy importante distinguir entre una pérdida y la frustración. A veces se confunde, a veces no se tiene con claridad qué es una cosa y qué es la otra, y van a decir ustedes, ¿por qué frustración? Si el tema es duelo no resuelto y pérdida. Ahorita van a ver por qué. Ambas van a conllevar un duelo. La pérdida es como decir, he tenido, pero he perdido. Y se vive desde la tristeza o bien desde el enojo. Y la frustración no es perder. La frustración es decirse a sí mismo, yo esperaba tener, pero no tuve.
y me quedé sin eso que esperaba. Eso es un ideal no satisfecho, pero no es una pérdida. Es algo que no llegó a un límite, no que se haya tenido y se haya perdido, como en el caso de la pérdida. La pérdida es, he tenido, pero he perdido. Y se vive, eso sí, con intensidad, desde una tristeza o bien desde un enojo. Las pérdidas van a conllevar un duelo, como lo he estado diciendo. Sin embargo, es continuar con la vida para sembrar nuevos vínculos de afectivos, nuevos vínculos de inserción en otro colectivo, nuevos conocimientos de personas, de circunstancias, de entornos, para poder seguir adelante de mejor manera, dejando atrás y soltando con la conciencia esta pérdida o este duelo. Seguramente han escuchado mucho toda esta parte de las etapas del duelo. Las vamos a tocar de manera muy sencilla. Y también las quiero abordar desde el punto de la mirada de constelaciones familiares. En consulta en estos días ha sido muy recurrente el tema de la pérdida, de la transición, el no haberse despedido. Y sin embargo, aquí hay algo que es menester mencionar con mucha claridad. Si no se vive un duelo, no se llevan paso a paso todas estas etapas, se van a generar bloqueos emocionales que después van a repercutir en muchas formas no positivas para uno. Por ejemplo, la sintomatología, como lo he dicho, lo que calla la mente, el cuerpo lo habla. Lo que duele y no se habla, lo va a decir y se va a generar a través de sintomatología. Hay que despertar esta conciencia necesaria para procesar este duelo. El duelo tiene varias etapas, como seguramente lo conocen, que son la negación, el miedo, la culpa, el enojo, tristeza y finalmente esta aceptación. En términos de psicología los abordan de una manera, en términos de constelaciones familiares los abordamos también de manera no similar, pero sí con sus diferencias. Y cuando un consultante se acerca para decir que tiene una tristeza profunda, que no sabe cómo sacarla, que no sabe a qué se deba que esté triste, no lo entiendo, no lo pueden entender. Y al hacer la configuración en el campo del saber, en el campo fenomenológico, nos damos cuenta que muchas veces han estado viviendo un duelo no resuelto de tiempo atrás, o se está viviendo un duelo generacional, transgeneracional de tiempo atrás. Generalmente, y esto lo digo a título personal, porque lo he vivido y lo he constatado en muchos círculos, es que el duelo, generalmente el periodo, digamos, en que debe terminar de alguna manera, es generalmente un año. De 6 meses a un año hay quien lo dice, pero un año, y explico por qué. Cuando alguien trasciende, cuando hay la pérdida de la pareja, cuando hay la separación de un hijo, cuando hay la pérdida, todo lo que dijimos, la mudanza, todos los aspectos que puedan significar una pérdida. Pero principalmente en la trascendencia y en la pérdida de la pareja. El año implica vivir todas y cada una de las etapas que anteriormente se habían vivido con la situación anterior. ¿Esto qué quiere decir? Pongamos que es la trascendencia o la ruptura de una pareja. Hay divorcio, hay separación o hay trascendencia de alguien. Bueno, vienen las fechas conmemorativas. Empezamos desde más o menos Navidades, la Navidad, el Año Nuevo, la celebración de Reyes, viene el día de quien lo celebre, las festividades que vengan en febrero, vienen cumpleaños, viene Día de la Madre, viene Día del Padre, vienen fiestas patrias, vienen toda la serie de acontecimientos festivos
que generalmente no todas las personas las observan así, pero sí hay que recorrer este ciclo de un año, porque cada una de estas fechas nos van a recordar de una o de otra manera esa pérdida o esa trascendencia de la persona con la que vivimos. Ya sea que haya sido una persona que diga, a mí no me gustaba la Navidad, a mí no me gustaba el Año Nuevo, yo no celebro, no salgo de vacaciones en Semana Santa porque hay mucha gente, qué sé yo, el comentario que a ustedes se les ocurra ponerse en la cabeza, hay que vivir ese año después de la transición de alguien, porque se va a ir recordando, sobre todo en los cumpleaños y en los aniversarios, se va a ir dando este círculo de recuerdos, este círculo del camino que se seguía con la situación con la que se perdió el contacto, y ese duelo se viene cerrando casi siempre al año. ¿Por qué? Porque en todo este año ya se pasaron por todas las festividades, costumbres, ritos, vivencias, celebraciones, todo durante un año. Al término de ese año es poco a poco va gestándose y va generándose una nueva forma y una nueva conciencia de ver las cosas. Claro, cuando hay alguna fecha significativa y que año tras año se repite y no se puede soltar y la lágrima sigue presente, ahí hay un duelo no resuelto. Desde la mirada de constelaciones familiares, nos damos cuenta de esto porque en muchas situaciones ha habido este tipo de pérdidas y resulta que por alguna circunstancia no pudieron despedirse de esta persona. No pudieron decirle lo que sentían, no pudieron expresarle ya sea en positivo o en negativo, porque no hay que perder de vista que muchas gentes siguen viviendo con esta serie de resentimientos y rencores, que a veces es doloroso decirlo, pero también se ve. Hay como cierta alegría de esta trascendencia, lo cual pues tampoco es sano para la persona que lo vive, porque hay un ocultamiento de las propias emociones y sentimientos que van a resurgir después. Entonces, esta parte de esta vivencia de un año, de ir viendo poco a poco y pasando todas estas fechas, van a ayudar a que se cumpla ese duelo. Generalmente es como el periodo común. Sin embargo, cuando hay repetición, como lo digo, 2, 3, más años, ahí entonces hay un duelo no resuelto. ¿Y cuál es la forma de abordarlo desde la mirada de constelaciones familiares? Como se los he explicado, el consultante, nosotros nos vamos sensibilizando al ver sus gestos, sus caras, la narrativa que va diciendo, las preguntas que se formulan. Y siempre vamos a tener esa capacidad de llegar al centro vacío y de sensibilizarnos y sentir realmente el dolor de la persona que la persona está sintiendo. En ese momento se pregunta generalmente qué pasó, sobre todo si es en una fecha específica, qué pasó tiempo atrás, qué pasó con esto que te está sucediendo. Por ejemplo, hay el caso de una persona que se quedaba afónica, por ejemplo, cada X fecha. Y al indagar en su propio sistema y en su propia configuración, hubo una separación y no pudo expresar todo lo que hubiera querido expresar. No pudo decir todo aquello que no le gustaba, todo aquello que le hacía sentir dolor en ese momento. No pudo decirlo, no pudo expresarlo y su voz cayó. Exactamente al coincidir con estas fechas, tiempo después, viene esta afonía, hasta que nos dimos cuenta, a través de la constelación, que había un duelo no resuelto por alguien. Entonces, se trabaja desde entonces, porque aparentemente el tema era porque no tengo voz. Es un problema médico que no me han detectado los médicos, que no he podido sanar, y no. El asunto venía por otro lado. Como se los he dicho, no siempre
la gente que llega a una consulta de constelaciones va a tratar algo y cree que por ahí va a salir. No, resulta que es más profundo, más trascendental y que la forma de manifestarse tiene que ver con otras situaciones que muchas veces ni por la mente, ni por el corazón, ni por el sentimiento de la persona pasan. Entonces, en ese momento, cuando hay ese duelo no resuelto, es cuando hay que hacer una mirada profunda a las emociones y los sentimientos para poder ir sanando. Para esto se acompaña de las fases del duelo, que la primera, hay una generalidad, la mayoría coincide, es la negación. Ante un duelo o una pérdida hay una negación absoluta. Es una reacción inminente que se produce de forma muy habitual inmediatamente después de una pérdida. El bloqueo es el decir, para mí no se ha ido, para mí yo no he perdido, para mí esto no está sucediendo. No, es una negación absoluta. Hay que empezar a reconocer lo que ocurrió, hay que empezar a tener conciencia de lo que ocurrió, cómo ocurrió, para qué ocurrió. Entonces, la negación es esta primera fase del duelo que es muy dolorosa porque es muy choqueante, como se dice a veces. No hay esta conciencia y no se entiende qué es lo que está pasando. La segunda es o la ira o el miedo. Generalmente el primer contacto con estas emociones tras la negación puede ser un enojo muy fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué pasó? ¿Por qué no se cuidó? Y hay una tendencia a victimizarse o culparse. ¿Por qué pasó esto? Seguramente yo tuve la culpa, yo debía de haber hecho esto, si yo hubiera hecho esto, esto no pasa. ¿Por qué no se cuidó? ¿Por qué no hizo lo necesario para salir adelante? ¿Por qué no pasó esto y evitó esto? Hay necesariamente esta parte de querer victimizar o culpar a alguien de esta pérdida. Y no es así, es una reacción natural de todos los seres humanos. La siguiente etapa viene siendo la negociación. Pero esta negociación se podrá acudir con terapeutas, con quien ustedes quieran, pero esta negociación tiene que ser un razonamiento que sea válido para la persona. ¿Esto qué quiere decir? Un entendimiento ya después de haber pasado por esta negación y esas emociones de enojo o de miedo, que convenza realmente a uno mismo o a una misma. Esto sucedió para esto. Porque al principio es no entender, no razonar, no tener como esa conciencia de ¿para qué pasó? Generalmente la gente cuando está en una etapa así pregunta ¿por qué pasó? Y recordemos que desde constelaciones familiares no preguntamos el por qué, sino el para qué. Luego entonces esta negociación es tener un razonamiento que sea válida para la persona, sea válido. El bloqueo evidentemente a esto es la no aceptarlo, es decir, no lo entiendo. Y negarse inconscientemente a abrir la mentalidad, abrir las emociones para poder dar salida a estos sentimientos de negación, de ira, de miedo, de enojo. La siguiente etapa generalmente es la depresión y la tristeza. Ya cuando vino este entendimiento del por qué hubo esta separación, por qué hubo esta transición, viene un estado depresivo, viene un estado de tristeza, hay un estancamiento en las emociones que puede ser muy prolongado. Desde mi punto de vista es como la etapa más larga del duelo, porque generalmente va desde un periodo muy corto de tiempo a un periodo muy largo, y en esta parte, en esta etapa justa del duelo, cuando hubo esa pérdida, que repito y es muy importante recalcarlo, que no necesariamente es la pérdida por un miembro del sistema familiar, porque falleció, porque trascendió, sino porque hay ruptura de parejas, hay mudanzas, hay cambio de hábitat, hay
el término de una época, en fin, todo lo que se considera una pérdida. Esta parte de la depresión y la tristeza, aquí habría que estar muy atentos o atentas las personas que convivan con una persona que esté pasando por este duelo, para no incurrir en conductas o en situaciones no gratas y que pueden llevar a un hundimiento mayor. ¿Como qué? Como el consumo o volverse adicto a algo, al alcohol, a las sustancias, al sueño, al juego, a la soledad, al aislamiento total, al no querer convivir con nadie, al no querer hablar con nadie. Esta parte de la depresión y la tristeza, su forma de identificarlo es ese estancamiento de la persona. Que la persona puede decir, no, yo no estoy triste, yo no estoy depresiva o depresivo, yo estoy bien. No, hay que observar. Recordemos que dentro del lenguaje corporal, de leer el lenguaje, la mirada dice mucho. La mirada habla de muchas formas. Y muchas veces cuando una persona está en el borde de la depresión y la tristeza, con el simple hecho de tocar el punto, los ojos se rasan y las lágrimas vienen aunque no salgan. Luego entonces esta parte, desde mi punto de vista, es la más larga y la más dolorosa y la más, posiblemente más difícil de salir de ella. Y finalmente, después de todas estas etapas, viene la aceptación. Y cuando ya se llega a la aceptación de esta pérdida, de esta transición, de ya no tener al lado o estar dentro de este lugar que se haya perdido, ya no estar con esa persona que se quería, viene esta aceptación, y cuando esta aceptación ya ha pasado por todas etapas, viene el agradecimiento. Viene el recordar con gratitud por lo que se vivió, por todo lo bonito, por todo lo lindo que se vivió en un lugar, con una persona, en una estancia. Dar gracias por lo que se vivió. Dar gracias a que gracias a esto pude hacer esto. Gracias a esto estoy así. Gracias a esto pude tener una nueva oportunidad de hacer cosas diferentes. Cuando hay esta pérdida absoluta, que ya no hay manera de poder reconciliarse, en el caso de pareja, no hay la manera de poder regresar a que esta persona esté con uno en la situación de una transición, hay que agradecer lo que se vivió y hay que agradecer también estos nuevos caminos que se abren para retomar con esperanza y con fortaleza la vida, para reinventarse de alguna manera, como se dice, en esta nueva etapa de la vida. Y aquí yo pediría, por favor, la proyección de la imagen número 2, que es un reloj precisamente que nos habla del tiempo, y el pensamiento hablando de esta aceptación después de vivir un duelo, dice así: salir a la luz del nuevo día. Cada día al amanecer es renacer. Muchos eventos han sucedido ante la mirada impasible del tiempo. Él avanza transgeneracionalmente, dejando huellas de vida, despedidas, nacimientos, enseñanzas. Aunque algunas historias se repitan, la forma de entender la vida es distinta si se mira ese avance en resonancia con la paz interna, conciencia y resiliencia. Luego entonces, al tener ya esta parte de la vida mirada y ver efectivamente que pues el transitar del tiempo es inaplazable, cada momento, cada segundo, cada minuto que vamos viviendo es una nueva experiencia de vida, es una nueva forma de enfrentarse a los acontecimientos del día a día, y es resurgir, reinventarse con una nueva óptica. Hoy en día, en esta situación, es vivir momento a momento, es vivir de un día al otro, pidiendo sobre todo algo que siempre nos va a dar el acceso a todo lo demás, la salud.
La salud, porque con salud todo se hace. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Como decía la pregunta en el banner, ¿cómo identificar el duelo no resuelto y sanarlo? Bueno, cuando no hay una superación del duelo, hay dos conductas generalmente que se dan mucho. O se habla mucho, la persona habla mucho, o bien no hablan. Entran en un espacio de tiempo en el cual no se habla, se permanece siempre en silencio, no se dice nada, no se platica, hay un aislamiento, o bien es lo contrario, se habla mucho y mucho y mucho, y es recordar, aunque en el silencio también se recuerda. Es también asimilar costumbres y formas de convivencia que se tenían en el entorno que se perdió o con la persona que se perdió. Tal vez repetir las mismas conductas de, pues hoy tocaba hacer esto, lo voy a seguir haciendo yo sola o yo solo, tocaba ir aquí, pues ahora lo voy a hacer yo sola o yo solo, escuchar la misma música, sentarse en el mismo espacio, hacer las mismas formas y rutinas que se tenían previstas antes. Por eso siempre es aconsejable, según lo que dicen muchos terapeutas, y yo estoy completamente de acuerdo con eso, y desde constelaciones lo vemos así. Cuando hay una pérdida, cuando hay un duelo, hay que cambiar de entorno, hay que cambiar de espacio, porque ¿qué sucede cuando se sigue viviendo en el mismo entorno que permanentemente va a traer ese recuerdo de esa persona o de esa circunstancia que ya no está? Es seguir viviendo con la imagen, seguir viviendo con los recuerdos, seguir viviendo en los momentos bonitos, los no bonitos, los dolorosos, los no dolorosos, y entonces eso se puede convertir en un duelo no resuelto, o bien, como les decía yo en algún programa anterior, puede haber un apego emocional que todavía es más difícil de quitar, porque hay este permanente apego, dependencia, codependencia, que al no cambiar de entorno vuelve a repetirse el círculo en el que siempre se estuvo. Entonces, esta parte también habla de no haber superado ese duelo. Es hablar, tener sueños recurrentes también. Muchas veces hay situaciones, por ejemplo, les planteo otro caso, había una consultante que me decía que siempre tenía un sueño recurrente de una casa en donde no podía cerrar la puerta, y por más que impulsaba la puerta y quería poner no podía. Entonces era recurrente. Al indagar en qué momentos de su vida presentaba este sueño, es cuando tenía algún conflicto con la pareja, cuando tenía algún conflicto de terminación de algún ciclo, cuando tenía alguna falta de cercanía con la persona que estuviera conviviendo, y esto significaba ese bloqueo a la puerta. No podía cerrarlo, no podía salir, no podía dar el paso para salir adelante. En fin, todo esto es también, los sueños recurrentes son importantes. Llorar mucho cuando se habla de esto, así hayan pasado muchos años. Eso también es un duelo que no se ha superado, es un duelo no resuelto. Porque lo bonito es cuando se recuerda a una persona o a una situación y se recuerda con gratitud, con agradecimiento por lo que se vivió. Se recuerdan los momentos bonitos, los recuerdos lindos, los recuerdos satisfactorios, pero ya se recuerdan con una sonrisa, con un agradecimiento, con un gracias a la vida, con un gracias a la vida por haber existido, por haber convivido. Entonces, cuando se sigue ya pasado el tiempo y hay un llorar permanente cuando se habla de esto, hay un duelo no resuelto o no superado. Quiero dar lectura, si me permiten, y un saludo a Pati Lara. Un abrazo, Pati.
A Grimalia Aguirre, buenos días, gracias por sintonizarnos desde Argentina. Y hay una pregunta que no me queda clara de Ricardo Hernández. Dice, disculpe, ¿cómo es lo de las circunstancias? No lo entendí. Pediría, por favor, Ricardo, que pudieras ampliarme un poquito más esta duda o esta pregunta. ¿A qué te refieres con esta parte de las circunstancias y en qué momento lo dije? Y con mucho gusto te doy respuesta. Irma Isabel también hace un comentario que me permito leer y dice, a mí me pasó cuando murió mi padre. No pude desahogarme porque no quería que mis hijos me vieran llorar y no tuve el apoyo de la pareja. Entré en depresión. Tardé 2 años para poder salir y muere mi único hermano y ahí nuevamente me sumí en depresión. Me enojaba todo, que me dijeran ya no llores y aunado a eso un alejamiento con la pareja. Cero apoyo. Poco a poco, a mi entender, empezaba a lograr salir y muere mi madre. Y ahí vino un enojo con la vida. El por qué a mí subí de peso, me alejé de todo. Es terrible, hasta el día de hoy me ha costado mucho trabajo. Llega el momento que se me cierra la garganta hasta que lloro y es como una medicina. Efectivamente, Irma Isabel, no menciona las fechas, ha sido una secuencia de pérdidas, efectivamente, pero aquí habría que ver algo importante que te lo anoto y me permito observártelo para que lo consideres. Tienes primero una pérdida de tu padre, después tienes la muerte de tu único hermano, después viene el alejamiento con la pareja, después muere tu mamá, después todo lo que me mencionas. Aquí habría que observar algo muy interesante. ¿En qué épocas te pasó? ¿Cuál es la diferencia de tiempo? Y si fue en las mismas fechas. Si fue en las mismas fechas coincidentes, si fueron muy cercanas, porque aquí podríamos hablar y podríamos decir desde constelaciones familiares que podría ser un síndrome de aniversario. Esto es otra figura que se da transgeneracionalmente y sería, aunque hayan pasado años, si a ti todavía te sigue generando este llanto, este dolor, este recordar y no sentirte bien, quiere decir que ahí hay todavía un duelo no resuelto, que desde la mirada de constelaciones familiares es aconsejable entrar en un espacio para poder mirar en dónde está exactamente el dolor. ¿Cuál de todos estos eventos que te sucedieron es el que más dolor te ha generado? Evidentemente todo lo que has dicho sí son situaciones muy dolorosas, pero habría que ver exactamente qué detonó más tu dolor para poder tener una mirada sistémica y poderte ayudar en esta situación. Te agradezco la confianza, que lo pongas en público y efectivamente sí, hay muchos momentos en que, aunque pase mucho tiempo, como lo que acabo de decir, pueden pasar 2, 3 años y se sigue recordando esta pérdida o este duelo con mucha tristeza porque no se ha sanado. Aquí me lo dices, ya han pasado años y aún no puedo. Con toda la humildad te ofrezco que si quieres contactarme, podemos hacer un ejercicio para mirar esta parte y ayudarte a ir sanando. Porque las lágrimas y este asunto del estar recordando no es sano, porque más adelante puedes representarlo y tu cuerpo lo puede expresar a través de sintomatología, que tampoco es sano. Recordemos, y lo vuelvo a decir, que lo que la mente calla, el cuerpo lo habla. La mente sufre y el cuerpo lo habla. Yo sé que lo he dicho muchas veces, que vamos a tratar el tema de la sintomatología en un programa específico que es muy interesante.
Pero efectivamente, la sintomatología es algo que refleja las emociones que traemos por dentro y no hemos hablado. Entonces, estoy a tus órdenes y bueno, seguimos adelante. Cuando hay esta no superación del duelo, cuando hay una tristeza profunda, como tú mismo lo estás diciendo y así lo siento, que han pasado años y no puedes. O sea, hay una tristeza profunda que no se puede sacar, no se puede sanar. Y muchas veces en consulta dicen, es que me siento triste, es que no sé por qué, de repente me siento mal y quiero llorar por todo. No entiendo si posiblemente estoy en una etapa muy buena, de una buena etapa de vida. Sin embargo, hay esta parte que lleva al sentirse triste, sentirse en la depresión y no saber por qué. Cuando se hace este ejercicio, se da uno cuenta de todo lo que ha venido desde atrás y no se ha sanado como un duelo no resuelto. También en casos ya muy, muy extremos, hay un deseo de trascender conjuntamente o siguiendo a esta persona. Viene una depresión profunda y viene de alguna manera muchas conductas que se reflejan como una lealtad para seguir el destino de la persona que trascendió. Eso se ve también reflejado primero en síntomas y después cuando se ve que esta persona lo que quiere es irse. Tiene un jalón a la muerte, como lo decimos en constelaciones. Esa ya es una parte mucho más extensa y mucho más difícil. El subir y bajar de peso constantemente también es un indicio de que hay un duelo no resuelto, que hay algo que no se está resolviendo como debe de ser. También el envejecimiento, la expresión de la mirada, la expresión de la piel, la expresión de muchas cosas, el cabello, todo viene representando duelos que no se han podido sanar. Y obviamente la sintomatología, las enfermedades o la propensión a accidentes. Cuando hay alguno de estos, que hay muchísimos más, habría que tener atención y poder estar mirando cuando se presentan 1, 2 o más 3 de estas circunstancias que nos sale de una no superación del duelo o un duelo no resuelto para poder tener la ayuda que se requiera en estos casos. La otra es cuando hay un duelo bloqueado, cuando hay una excesiva hiperactividad. A veces la gente busca moverse y mantenerse en contacto y subir y bajar y hacer, y se vuelven hasta hiperkinéticas, van, hacen, suben, bajan, tornan, con el objeto de olvidar o de no darse cuenta o no querer tocar ese dolor, no dejarlo salir, y entonces lo bloquean a través de esta hiperactividad, porque no quieren hacer contacto con este dolor que está quemando interiormente, que no permite salir adelante. Hay otra que es una necesidad de encontrar un culpable, necesariamente hay un resentimiento contra esa persona o se culpa a otra de la transición de otra persona. Esto se da mucho, por ejemplo, en las familias, donde la madre, por ejemplo, vive con una o uno de los hijos, pero hay más hermanos. Los hermanos no se han hecho cargo de esta persona. Y cuando llegue el momento de la transición, se ve que hay hermanos que culpan a la hermana que estuvo o al hermano que estuvo al cargo del padre o la madre porque no lo cuidó, no lo atendió, no hubo esto, y entonces viene, pero es un dolor tan grande que necesariamente al no admitirlo quieren culpar a otro de esa transición. Quieren culpar a otra persona necesariamente, y eso también habla de que tienen un dolor bloqueado. No lo quieren tocar precisamente porque es un dolor muy, muy fuerte. La otra es idealizar a una persona o cosa que se ha perdido y decir, es que nunca va a haber, claro, en el tema de los padres, aquí sí es importantísimo aclararlo, en el tema de los padres no va a haber quien los sustituya. Efectivamente, porque los padres son los que nos dan la vida y eso no se sustituye con nada.
Sin embargo, cuando se pierde un lugar, se pierde una cosa, se pierde una pareja, o sea, hay una separación, un divorcio, etcétera, hay esa tendencia a decir, es que este era lo mejor que yo tuve, este es el lugar, el trabajo perfecto, este era el espacio ideal en donde yo me sentía mucho mejor, me tuve que deshacer de mis cosas, me tuve que ir, no sé, en fin, en circunstancias, nunca voy a conseguir algo mejor. Nunca voy a tener a otra persona que me quiere y que me entienda y que, etcétera, etcétera, etcétera. No, no es así. Siempre habrá nuevas puertas que tocar, siempre habrá nuevas formas de salir adelante, siempre habrá nuevos caminos por recorrer. Siempre, siempre, siempre. Entonces, el asunto es no bloquearse, no salir adelante no seguir adelante con estos dolores quemantes sin sacarlos. Las lágrimas son terapéuticas. Las lágrimas es dejar salir estas emociones y estos sentimientos para poder ir sanando en todas estas emociones. En los ejercicios, en las sesiones de constelaciones, generalmente aflora mucho el llanto. Y acompañando al llanto es mirar el origen de ese dolor, mirar el origen de esa circunstancia. Luego entonces, al tener este proceso de llanto y de mirar este origen del dolor, viene esta sanación, viene esta parte que nos permite tener la conciencia de dónde estaba bloqueado o atorado ese dolor, que muchas veces es esta falta de entender las cosas, el para qué. Otro duelo bloqueado, otra forma de ver el duelo bloqueado es a través de una adicción. Y la adicción, como lo he dicho muchas veces, es sin dicción hablar, es sin hablar. A través de la adicción yo me callo, me guardo todo lo que siento y que puede ser drogas, sustancias, alcohol, juegos, compras, este apego a las redes, a los equipos, este aislarse, este aislamiento para seguir metido en las redes sociales y no hacer caso del mundo exterior. Y en fin, son muchas circunstancias que se pueden considerar adictivas. Entonces, eso también es una forma de bloquear a este duelo. Los duelos bloqueados van a llevar necesariamente a una vida con dolor, porque inconscientemente la persona a veces quiere desaparecer con lo perdido. Quiere seguir el mismo camino, no se halla en la vida y en las circunstancias que está viviendo. Entonces, a través de todo esto es la manera y la forma de ir mirando e ir sanando estas circunstancias. Hay que mirar al duelo de frente. El duelo requiere siempre atención, mirada y un foco que nos permita hacer un aviso de qué está sucediendo en ese momento. No hay que perderlo de vista. Hay que trabajar ese duelo, no negarlo, porque eso es casi similar a autoengañarnos nosotros mismos. Es como, a veces dicen los psicólogos, una trampa emocional para no conectarnos con los verdaderos sentimientos. Si no se trabaja, tarde o temprano va a aparecer. Y aquí es muy recomendable llorar. Cuando se sienta la necesidad de llorar, hay que llorar. Generalmente hay la educación y la costumbre de decir, los hombres no lloran. Yo he visto a muchos hombres llorar realmente y sacan estas emociones que queman a través de la lágrima, del llanto, y representa de alguna manera una situación muy, muy sanadora. Es también, el duelo no se puede brincar, el duelo no se puede pasar de como cruzar la banqueta. Me paso para allá y ya no lo siento. No, hay que transitarlo. Hay que transitar el duelo para ir viviendo todas y cada una de sus etapas. Es estar en duelo y cumplirlo para seguir adelante. El paso por cada una de las etapas del duelo es lo que va a permitir salir adelante de él. Hay que aceptarlo, hay que mirarlo y reconocerlo. Son grandes pasos, pero es necesario, estrictamente necesario transitarlo. El dolor por un duelo puede ser intenso.
Sí, efectivamente, pero no hay que evitarlo, hay que vivirlo, porque de ese sufrimiento, de esa situación que nos genere este duelo, esta pérdida, hay enseñanza, siempre hay enseñanza, de todo hay una enseñanza para abrirnos nuevos caminos y salir adelante. Y finalmente se tiene que llegar al transitar por este duelo, aún lo sé que pasó, lo reconozco, lo siento, lo digiero y lo suelto. Y al soltarlo, al soltar este dolor, esta pérdida, este desprendimiento, viene una sanación, acompañado de la lágrima. Posiblemente me digan, no, es que eso no es tan sencillo de hacer. Sí, con un buen acompañamiento se puede hacer para que salga este dolor. Otra de las cosas es no hacer este comparativo de los duelos. A mí me pasó esto, sí, te entiendo, o yo te entiendo porque a mí también me pasó. No, cada duelo es único. Cada duelo es único e irrepetible. No se puede hacer un comparativo. Por ejemplo, aparte de que es una falta de respeto absoluto a la persona que está viviendo este duelo, no se entra en empatía y comprensión del dolor que está sintiendo la persona. No es lo mismo que yo tenga un duelo, por poner un ejemplo no tan contundente ni tan fuerte, por una pérdida de empleo, por una mudanza, porque no voy a hablar de una transición, porque eso sí es más proceso más fuerte, que la que vivió otra persona. Los duelos son únicos e irrepetibles en cada uno, y comparar es una falta de respeto hacia la persona que lo está sufriendo. Los duelos no se comparan. Todos somos distintos, todos tenemos una forma de ver las cosas de una manera diferente. Y la forma de transitar este duelo es pasar por estas emociones, es pasar, vivirla todas y cada una, es soltar estas partes dolorosas, estas faltas de entendimiento, estas faltas de no querer mirar con el corazón abierto y con el sentimiento abierto todo esto. Hay que recordar los buenos momentos, el aprendizaje y las vivencias positivas. Finalmente, la pregunta que se hace al final de la vida, o a veces a la mitad de la vida, o a veces cuando pasa un duelo, es ¿y qué hice bien o qué dejé de hacer bien para que esté sucediendo esto? ¿O qué hice mal que está sucediendo esto? Habría que tener una introspección, como siempre les digo, para mirar de frente con mucha conciencia para qué están sucediendo las cosas, para qué están llevándonos a toda esta parte de no conexión real con las emociones y los sentimientos. Aquí retomo el comentario de Ricardo Hernández Pérez. Dijo que no debemos de seguir en las mismas circunstancias. Tal vez te refieras a esta parte donde dije que cuando hay un duelo o una separación, lo más aconsejable es cambiar de lugar, cambiar de, si es posible, ¿verdad?, cambiar de residencia, cambiar de alguna circunstancia, porque cuando hay alguna pérdida, hay un duelo, hay una transición de alguien, seguir en el mismo lugar, seguir en la misma círculo, en la misma casa, representa seguir viviendo inconscientemente día con día los recuerdos que se tuvieron con esa persona o con esa situación en ese lugar. Entonces ahí nunca se va a soltar, porque así pasa el tiempo. Ah, sí, en este lugar yo hacía esto, yo pasaba esto, este mueble o esto, lo compramos en tal época. No se suelta. O sea, a eso me refiero con no repetir las mismas circunstancias, no repetir las conductas, las costumbres que se tenían, sea adquiridas de otro trabajo, sean adquiridas del lugar donde se vivía, sean las adquiridas con la persona que se perdió, con la persona que trascendió. Y el duelo hacia cuando hay una pérdida de los hijos, pero no necesariamente por transición, sino por separación, hay que mirar cuál es la parte más positiva. Todo tiene un lado positivo, aunque a veces es imposible verlo o nuestro inconsciente no nos permite verlo porque hay un autobloqueo, como lo dijimos hace rato, ¿no? Entonces todo tiene su parte, a su parte positiva. Dice Ricardo Hernández Pérez, sí a eso. Exactamente, espero haber respondido tu pregunta. Y otra comentario de Mario Maldonado que dice: los golpes de la vida nos van marcando y formando.
Muy buen programa. Gracias por las felicitaciones. Efectivamente, los golpes de la vida, hay un dicho muy coloquial que no lo voy a repetir porque no es tan bueno para los oídos, pero los golpes de la vida nos van haciendo crecer, nos van haciendo mirar realmente, y siempre es tiempo de poder corregir las cosas. Internamente, en el fuero interno, en la forma de ser, siempre hay manera de cambiar. Agradezco a Paolo que esté viendo el programa, a Ricardo Pérez que ya me dijo sí a eso, y Lulú Sánchez, gracias por sintonizar, y dice real. Entiendo que se refiere a realmente lo que acabo de decir. Bueno, y el último es tener una despedida a tiempo, un buen cierre. Sobre todo esto es cuando hay alguna transición de alguien y tenemos la oportunidad de tener a la persona, ver que ya hay un plazo, digamos, no fijo porque no se puede saber, pero sí ya hay un proceso de transición. Es despedirse, es tener esta despedida, es decir todo absolutamente lo que quisimos decirle a esta persona. ¿Qué es lo que no está sucediendo ahorita? En estas circunstancias no está pasando esto ahorita. Hay muchas gentes que entran a hospitales y ya no se les vuelve a ver. Ya no hubo esa despedida amorosa para desearle y decirle a esa persona lo que se le quiso haber dicho. Y ahí viene un golpe muy duro porque no pudo haber una despedida. Entonces, esto a través de un ejercicio desde la mirada de constelaciones familiares se puede hacer. ¿Cómo? Despidiéndose, honrando la vida de esta persona y las enseñanzas y todo lo que enseñó. Hacer un buen cierre. Y ahora más que nunca hay que ver la parte positiva de seguir sanos y con vida. Y agradecer a lo que está pasando. Así son las circunstancias, así se dieron. Y por último es vivir, transitar y sanar los propios duelos vitales antes de aconsejar. Aquí es muy importante tener una conciencia clara de cómo estoy viviendo yo mi duelo, cómo estoy viviendo yo esta parte de pérdida, y pensar muy bien si tengo la capacidad para aconsejar algo. ¿Por qué? Porque no tenemos esta disciplina que tienen, por ejemplo, los psicólogos, los psiquiatras, quienes se dedican profesionalmente a esto. Desde constelaciones es otra la mirada. Pero sí hay que vivir y entender que cada duelo es único, que cada duelo es personal e independiente. Y de tal manera hay que vivirlo. Y hay que ver en retrospectiva por la línea de la vida, comparando los momentos de felicidad y los duelos. Todos son ciclos, nada es eterno. Por eso es lógico que vivamos pérdidas y las cosas finalicen. Negarlo es ir contra natura. Bueno, pues aquí cerramos este programa y quiero hacer una invitación muy cordial para ver la tercera diapositiva, que son las sesiones individuales. Les invito a iniciar, claro, ya iniciamos este año, pero en febrero todavía digamos que vamos como empezando. Este año 2021 y mirar el origen del tema que les esté impidiendo este bienestar desde la comodidad de su hogar y espacio a través de una sesión individual por la plataforma Zoom, donde podrán sanar emociones y sentimientos a través del beneficio de las constelaciones familiares. Viviéndolo pueden mirar, reconocer, agradecer y sanar en su más alto beneficio y bienestar. Han estado apareciendo, ahora sí, las redes sociales de su servidora. Aquí está el número de WhatsApp al que se pueden comunicar. Y bueno, pues lo único que me queda es agradecerles de corazón su sintonía. Gracias a Grimali por el halago del programa, espero que haya sido útil. Y bueno, pues ahorita que regrese yo a la visión, ya me podré ver y despedirme como debe de ser. Sé que este tema no es tan sencillo como muchos otros que se han ido abordando, pero siempre son muy concientizadores. Creo que ya se congeló la imagen, ya no me veo, ya me vi. Aquí estoy y no me queda más que agradecer a la vida que haya podido yo retomar esta serie de programas, permitirme estar con ustedes, aportándoles un poquito humildemente del conocimiento que tengo sobre esto, ayudarlos a ir sanando, porque aunque ustedes no lo crean, estar escuchando nos hace reflexionar y nos hace
sí, reflexionar y concientizarnos a veces de las cosas que nos están sucediendo. Luego entonces yo les agradezco su sintonía, les agradezco nuevamente a Valentina, a Beto y a César su apoyo en este programa y esperemos, si la vida nos lo permite y la salud también, seguir adelante. Muchas gracias y nos vemos el próximo viernes. Gracias a todos por su sintonía. Muchas gracias. Gracias por su escucha y atención y les invito a nuestro siguiente programa el próximo viernes a las 11 en punto, en donde trataremos temas y reflexiones para tu bienestar. Soy Leticia González y sus comentarios serán bienvenidos a través de mi perfil de Facebook e Instagram como Aquí Ahora Hoy o a través de mi correo aquiahorahoyletgo@gmail.com. Hasta el próximo viernes. Bye.